el equilibrio entre la información y la comunicación, es decir, el aire que respiramos que pueda llegar a oxigenar bien, llegar en una adecuada calidad a la mayor, de ahí pasar a la sangre capilar y luego a los intestinos. Al mismo tiempo necesitamos que haya una adecuada perfusión. Ventilación, perfusión. Y en este margen vemos que pues, no siempre se produce o se lleva a cabo este conjunto de elementos que pueden haber básicamente alteraciones en la ventilación que desequilibren la relación ventilación-perfusión o alteraciones en la perfusión que desequilibre la relación ventilación-perfusión, pero hemos visto que tiene un equilibrio de relación de 3 a 10 en condiciones fisiológicas, ¿no? Entonces esta imagen es importante. Ahora, pues vamos a recordar también que habíamos mencionado que no siempre, que fisiológicamente no se ventilan ni se perfunden de la misma forma los diferentes segmentos pulmonares, porque hablamos de elementos diferentes, hablamos de un líquido que en este caso es la sangre y de un gas que en este caso es el oxígeno, que en otro caso el dióxido de carbono. Entonces hablamos de elementos de composición física diferentes, por lo tanto tienen una forma diferente de distribuirse por las mismas condiciones de la calidad de sustancia. Una es líquido y otra es gas. Entonces tienen, por diferencia de peso molecular y diferente distribución en los diferentes segmentos pulmonares, sean basales a nivel del sector medio o en el tercio superior de los campos pulmonares. Mover la relación ventilación-perfusión en condiciones normales varía si es que hablamos de los vértices o si es que hablamos de las bases. Y esto da lugar a que haya una relación ventilación-perfusión variable de acuerdo al sitio anatómico del cual nos hablamos o donde existe la patología. Entonces, no será lo mismo, por ejemplo, una neumonía apical que una neumonía basal. El desequilibrio de la relación ventilación-perfusión va a estar diferente de acuerdo hacia el proceso patológico, afecta más los vértices o afecta más las bases. De todas maneras, también hay que considerar que siempre hay mecanismos de compensación como en la redistribución vascular, donde en este caso también se produce cuando hay una alteración de ventilación o de perfusión, por ejemplo, basal, la sangre se redistribuye abriendo colaterales, pueden ser shunts, para derivar mejor la sangre, y en este caso hablamos de que en condiciones fisiológicas existe un pequeño cortocircuito donde se mezcla sangre arterial con sangre venosa en una cantidad normal fisiológica que no debe superar el 1% del gasto cardíaco. Esto se hace a través de las venas bronquiales que drenan en las venas pulmonares y las venas del trabecio, que son parte de las coronarias, que drenan directamente en el ventrículo izquierdo, es decir, en la mezcla en esos lugares, y a través de esa circulación donde hay naturalmente una mezcla de sangre arterial oxigenada y sangre desoxigenada, como en este caso, ¿no? Pasando un poco ya a la parte sintomática de las enfermedades pulmonares, vamos a ver que existen reflejos
defensivos que pueden ser manifestación de una patología, que son síntomas que pueden estar relacionados a alguna patología grave o que pueden estar relacionados a algo circunstancial. Al ser reflejos, no los controlamos, ¿no? Entre ellos está el estornudo, la tos y el espasmo bronquial. Esos son síntomas o manifestaciones de reflejos defensivos que son involuntarios y que se presentan siempre que haya un factor irritante o inflamatorio de la mucosa que conduce el aire, de la parte conductiva del árbol respiratorio. Entonces tenemos que siempre que haya algo que irrite o que inflame la vía respiratoria, va a haber una respuesta a través de estornudos, de tos o también broncoconstricción. El estornudo se presenta siempre que haya algo que irrite a terminaciones sensitivas del trigémino. La tos también es un reflejo que se va a presentar a través de que hubiera una estimulación vagal. Fíjense que son reflejos que manifiestan irritación o inflamación de la vía respiratoria, pero a través de vías neurológicas diferentes. El estornudo corresponde a una estimulación de vías sensitivas del trigémino. La tos es siempre de origen vagal. La constricción, que puede aparecer por factores irritantes o inflamatorios, tanto de vías aéreas un poco más gruesas o superiores, como de vías aéreas de conducción más pequeñas, como son los bronquiolos, y que pueden irritarse o inflamarse por factores ambientales, como por ejemplo humo, polvo, polen, o también responder al contacto con otro tipo de sustancias que entren en contacto con el cuerpo. Por ejemplo, algunos alimentos, algunos antibióticos, antiinflamatorios, picaduras de insectos, en fin, diferentes sustancias que se pueden agrupar dentro de lo que es un alergeno que puede provocar respuesta a nivel bronquial con esto que es la broncoconstricción. Entonces tenemos, además de estos reflejos que aparecen por algún factor irritante o inflamatorio, tenemos además factores que son propios de la vía respiratoria y que actúan como barreras defensivas del árbol respiratorio, como son el transporte mucociliar, el pliegue alveolar, los depósitos de partículas, factores propios de la mucosa que actúan como defensa contra agentes bacterianos y algunas inmunoglobulinas que naturalmente se localizan en el árbol bronquial. Cuando hablamos del transporte mucociliar, recuerden ustedes que a nivel de la mucosa bronquial no es una mucosa lisa, sino que existe un epitelio ciliar que normalmente tiene un movimiento hacia el exterior, tratando de eliminar hacia el exterior todo lo que pueda resultar extraño. Este movimiento mucociliar es primero de los cilios, pero además por eso se llama mucociliar porque se acompaña de la presencia de secreción natural que siempre está presente en la mucosa del árbol bronquial.
Entonces, provee la mayor, este árbol mucociliar provee la mayor defensa del árbol respiratorio y está compuesto por células en copa que secretan moco, células epiteliales y la presencia del moco mismo. El moco que recubre estos cilios actúa como una especie de pegamento donde van a adherirse sustancias o micropartículas que evita de esta manera que puedan llegar hasta los alveolos, hasta los alveolos terminales, y el moco que está presente sobre la superficie hace una especie de barrido con los cilios, expulsando ese agente que ha logrado penetrar hasta la vía respiratoria. Y el clearance alveolar se refiere a este mismo proceso de transporte mucociliar hacia el exterior por el mismo movimiento de los cilios, además del drenaje linfático, el flujo sanguíneo y la presencia de fagocitos locales que hacen que dentro del árbol bronquial no exista, pues, normalmente ni partículas ni bacterias que puedan provocar síntomas patológicos que más bien crean un ambiente estéril en el alveolo. Los macrófagos que están localizados en estos segmentos son células que van a fagocitar constantemente todas las partículas que logren ingresar a este ambiente, provocando una limpieza de la superficie y digiriendo todos los materiales extraños ajenos al organismo. Entonces, cuando hablamos de clearance alveolar, tenemos en primera instancia el mismo transporte mucociliar. Clearance se llama como una limpieza, ¿no? Clearance es como limpiar. Tenemos el transporte mucociliar, pero además tenemos la actividad de los fagocitos que ejercen una acción fagocitaria de todo lo que pueda resultar extraño, colaborando o haciendo que dentro del alveolo solamente exista oxígeno para hacer la sangre, ¿no? Y el de partículas, que es importante entenderlo, porque el aire que nosotros respiramos no es un aire libre, es un aire estéril, es un aire también que contiene muchos contaminantes, y estos contaminantes pueden tener diferentes tamaños. Mientras más chiquitas sean las partículas, más al fondo o más hacia adentro del árbol bronquial pueden llegar, y entonces existe diferencia entre el tamaño de las partículas y lo que sucede con ellas, porque aquellas que miden 10 micras o más se depositan o quedan atrapadas en la mucosa de la nariz. Y ya saben que no solamente humedece y entibia el aire que va a ir hacia adentro, sino que además los vellos nasales que tenemos también atrapan partículas de este tamaño. También es importante recordar que partículas de este tamaño pueden quedar impactadas o apresadas dentro de la retina de las palanquinas. Entonces, por eso es que apenas aquellas personas las cuales hacen amigdalectomía pueden tener con cierta mayor frecuencia tendencia a tener infecciones bronquiales. Partículas más pequeñas, de 2 hasta 10 micras, se depositan en la capa de la mucosa bronquial, y pequeñas partículas que van de 0,5 a 2 micras alcanzan los alveolos, y en los alveolos no pueden quedarse ahí porque van a ser un factor que determine la progresión hacia una respuesta patológica. Y allá tenemos que tienen que actuar adecuadamente el transporte mucociliar y la fagocitosis. Un ejemplo de la importancia de todo esto, el clearance alveolar, y es la presencia de partículas que pueden atravesar
y llegar hasta los bronquiolos terminales y los alveolos es las personas que tienen tabaquismo. El tabaquismo, o sea, el tabaco, ustedes saben que contiene más de 40 sustancias que son irritantes para la mucosa bronquial, y eso hace que haya primero una mayor producción de moco y que se produzca una alteración en este movimiento de los cilios hacia afuera, de tal manera que las personas que tienen como antecedente el tabaquismo tienen alterado el clínex alveolar, mayor tendencia a tener infecciones broncopulmonares. Localmente también existen estos agentes antibacterianos, principalmente conformados por los macrófagos. Los macrófagos, que son células que tienen como principal función la fagocitosis, son primero bactericidas, porque van a provocar la muerte o la contención de la presencia de agentes extraños, van a fagocitar cualquier microorganismo o cualquier partícula en un tiempo menor al que se demora en eliminar los detritos bacterianos de la bronquial al exterior. Eso se llama clínex bacteriano neto. Es decir, los macrófagos son las células más importantes que contribuyen al clínex alveolar. Y la ingestión de los microorganismos y la eliminación de los mismos como detritos es lo que se llama clínex bacteriano neto, que también está alterado en personas, por ejemplo, con bronquitis crónica, en personas que tienen tabaquismo. Este clínex bacteriano neto contribuye a que haya un transporte o eliminación de partículas o de detritus hacia el exterior, tienen un efecto bactericida in situ y también evitan la multiplicación bacteriana. Como les decía, hay factores que modifican esta función normal, como por ejemplo la hipoxia crónica, la acidosis respiratoria, el hipercorticismo, o sea, un aumento del cortisol plasmático, el alcoholismo, el tabaquismo e infecciones, son condiciones que pueden alterar el clínex bacteriano neto. Tenemos localmente también, aparte de la inmunidad innata que está proporcionada por los macrófagos, tenemos también inmunidad humoral e inmunidad celular. Tenemos linfocitos B que producen inmunoglobulinas y tenemos linfocitos T que saben que tienen un efecto quimiotáctico, pero además inducen liberación de citoquinas proinflamatorias que contribuyen a la respuesta inflamatoria como un mecanismo primario de defensa y largo bronquial. La presencia de enfermedades pulmonares, ya entrando a hablar sobre lo que sucede en circunstancias en las cuales todo lo que hemos visto hasta ahora, que es anatómico, fisiológico, se altera. Entonces, podemos tener nosotros lesión de las vías respiratorias, es decir, de la parte conductiva del aire. Y en este caso se producen enfermedades pulmonares que afectan los bronquios hasta los bronquiolos terminales, que pueden ser de diversa etiología. Entre las más importantes, la bronquitis, que puede ser una bronquitis aguda, bronquitis crónica, y el asma bronquial, que puede ser, para diferenciarlo, la crisis asmática, que es cuando se manifiesta la enfermedad, o el estado de asma bronquial, que puede evolucionar a complicaciones graves a nivel pulmonar. Estas enfermedades, como ejemplo,
cursan con una alteración de la vía respiratoria. Si se fijan acá, este es un bronquio normal, con una mucosa normal y un calibre también normal. Si recordamos, tanto el diámetro como la mucosa bronquial desempeñan roles importantísimos para mantener un flujo aéreo normal. Pero cuando se afecta la pared, la mucosa, por edema o hay simultáneamente la presencia de secreciones, la luz bronquial prácticamente se estrecha tanto que va a producir insuficiencia respiratoria. El aire no va a pasar fácilmente por un conducto bronquial que esté estrecho, ya sea por broncoespasmo, por edema de la mucosa bronquial o por la presencia de secreciones que obstruyen el lumen de los bronquios, que el aire no va a atravesar. Va a haber una alteración en la ventilación. Otro tipo de lesiones pulmonares son las que estructuralmente afectan el parénquima pulmonar. Y cuando hablamos de parénquima pulmonar, hablamos de dos segmentos diferentes. El parénquima, que se refiere al intersticio pulmonar, y la otra parte es la estructura misma de los alveolos. Entonces, cuando hablamos de enfermedades parenquimatosas, hablamos de enfermedades que afectan los alveolos, la membrana alveolar o el intersticio del tejido pulmonar. Además, no nos olvidemos que aquí a nivel de los alveolos se produce el intercambio gaseoso, se produce la perfusión y el pasaje del oxígeno y del dióxido de carbono en sentido inverso, y que por lo tanto también es importante considerar como parte de estas enfermedades las enfermedades que afecten la vasculatura, o sea, los vasos pulmonares que están en contacto con los alveolos. Cualquier enfermedad pulmonar puede determinar una condición de acuerdo a la gravedad, a la extensión de la enfermedad, pueden provocar una insuficiencia respiratoria. Una insuficiencia respiratoria se produce cuando el sistema respiratorio es incapaz de mantener un adecuado intercambio gaseoso, de tal manera que no se satisfacen las demandas tisulares de oxígeno y tampoco se puede eliminar el CO2. Se define clínicamente como un paciente con insuficiencia respiratoria cuando tenemos una presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio y una presión arterial de dióxido de carbono mayor a 45 milímetros de mercurio a nivel, o sea, estando el paciente en un medio ambiente, respirando aire del medio ambiente y a una altura a nivel del mar. Ya les había dicho que es diferente ver un paciente a la altura a la que nosotros vivimos que ver un paciente a la altura que está, por ejemplo, en La Paz o Río Potosí. Ahí estos parámetros cambian, no completamente, pero ligeramente cambian. Entonces es importante recordar que estamos hablando de esta definición en pacientes que están a una altura a nivel del mar. Entonces, vamos a guardar este concepto de insuficiencia respiratoria, porque no todas las patologías, una gripe, por ejemplo, que es un problema respiratorio, no ocasiona
ocasiona insuficiencia respiratoria. Pero una neumonía sí puede ocasionar insuficiencia respiratoria. Una crisis asmática sí condiciona insuficiencia respiratoria. Un neumotórax condiciona, un derrame pleural condiciona. Un derrame pleural mínimo no provocará síntomas, lo va a provocar un estado de insuficiencia respiratoria. Pero un derrame pleural masivo, abundante, sí va a provocar insuficiencia respiratoria. La insuficiencia respiratoria puede ser, de acuerdo a la evolución y del tiempo en el cual se presenta, puede ser una insuficiencia respiratoria aguda o puede ser una insuficiencia respiratoria crónica. Una insuficiencia respiratoria aguda es esta definición donde hay un inadecuado proceso de intercambio de gases con acumulaciones de CO2 y disminución importante de oxígeno a nivel tisular, que evoluciona en minutos o días y en el que no hay tiempo, por la rapidez con la que evoluciona, a que haya una compensación renal. Cuando veamos el equilibrio ácido-base, van a ver que los pulmones y los riñones son los dos principales órganos que se encargan de mantener un adecuado equilibrio ácido-base. En este caso, la insuficiencia respiratoria aguda evoluciona tan rápido que no da tiempo a que los riñones puedan compensar el desequilibrio que produce la insuficiencia respiratoria. Como causas frecuentes tenemos, por ejemplo, una crisis asmática, obstrucción por cuerpo extraño, inflamación de la glotis, glotitis, o edema laringio, que vamos a ver que hay edema laringio cuando hay una reacción digerolítica, como parte de una respuesta antígena del cuerpo o alergia. También tenemos enfermedades parasitomatosas como una neumonía grave. Una neumonía grave es una neumonía extensa que afecta un lóbulo completo. O también una neumonía a focos múltiples, como es la neumonía que típicamente uno puede ver en la neumonía por estafilococo, donde no hay un solo segmento afectado, sino hay múltiples focos, ¿no?, que dan lugar a un proceso neumónico grave. También síndrome de dificultad respiratorio, de distrés respiratorio agudo. ¿En qué casos? Por ejemplo, shock séptico, pulmón de shock, o enfermedades epidémicas como la que hemos tenido en el COVID, que produce un síndrome de distrés respiratorio agudo y muerte de los pacientes, de gran cantidad de pacientes, ¿no? También edema agudo de pulmón, que en este caso puede ser edema agudo como parte de un shock séptico o edema agudo de pulmón de origen cardiogénico por insuficiencia del continente, la caja torácica. Ya les había mencionado yo que los músculos, las costillas, son parte importante de este proceso de inspiración. De tal manera que una lesión medular aguda, por ejemplo, un trauma medular alto a nivel de dorsales, por alteración en la vía respiratoria. También otras enfermedades, casi siempre en consecuencia a una fibrosis que se llama EPAP, que produce una alteración en la placa neuromuscular y debilidad muscular, usualmente bilateral, progresiva, ascendente, que llega a afectar en muchos pacientes los músculos de la respiración y provocar una parálisis torácica.
La miastenia gravis también es otro trastorno neuromuscular que produce cronismo. Este es de origen autista. También sobredosis de fármacos, depresores del centro respiratorio como los opioides. ¿Cuántas personas, entre ellos muchos médicos, internos, enfermeras, trabajadores que tienen acceso a medicamentos que se hacen adictos al fentanilo, que es un inductor de anestesia, es un analgésico mayor, opioide, que se inyectan, se pasan en la dosis, hacen paro respiratorio? Es también causa de una insuficiencia respiratoria aguda. Y también de causa circulatoria, un tromboembolismo pulmonar masivo también es causa de insuficiencia respiratoria aguda. La insuficiencia respiratoria crónica es la insuficiencia respiratoria que se va instalando poco a poco. Se instala en semanas o meses o inclusive años. Ayer yo les comentaba que un paciente que hacía años que tenía tos, que tenía disnea, que nunca pensó que fuera algo que comprometa en realidad de forma tan grave el parénquima pulmonar. Y los síntomas que el paciente refería era que se estaba cansando mucho, que le dolía la cabeza, que tenía una tendencia a quedarse dormido. Todos son síntomas de acumulación o retención de bicarbonato en hipoxemia. Esa hipoxemia crónica que aquí da tiempo pues a que los riñones compensen la acidosis respiratoria, la compensan reteniendo bicarbonato. Entonces retiene el bicarbonato, que ustedes saben que se forma a partir de agua, bicarbonato, y se forma ácido carbónico, y esa es una reacción que constantemente se está produciendo, pero en este caso hay acumulación de bicarbonato y acumulación de CO2. Dentro de las enfermedades que producen insuficiencia respiratoria crónica, en primer lugar la enfermedad pulmonar está el asma bronquial, el enfisema pulmonar y la bronquitis crónica. Cuando hablamos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hablamos de tres enfermedades. Cualquiera de ellas puede llevar a enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Bronquitis crónica, asma bronquial y enfisema pulmonar. Fibrosis pulmonar y enfermedades intersticiales difusas, lo que tiene el paciente, la fibrosis intersticial primaria. Y tengo otra paciente cuya causa es autoinmune, ella tiene una polimiositis como enfermedad de base, que ha desarrollado una, se llama enfermedad pulmonar intersticial de origen autoinmune, tiene 29 años y está para trasplante pulmonar por la evolución de la enfermedad hacia una insuficiencia respiratoria crónica grave. Escoliosis graves y deformidades de la caja torácica. Hay personas que nacen con deformidades de la caja torácica, pérdida de escabato o una psicoescoliosis grave que determina dificultad en la expansibilidad, hipoxemia crónica y desarrollo de insuficiencia respiratoria. Enfermedades neuromusculares crónicas como esclerosis lateral amiotrófica o distrofias musculares, y también lo último, muy importante, la obesidad mórbida que evoluciona con una enfermedad restrictiva del pendiente de la caja torácica por acumulación del tejido graso, que da lugar a hipoxemia crónica y el famoso síndrome de Pickwick relacionado a obesidad e insuficiencia respiratoria crónica. De tal manera que, visto de
pueden ocasionar este estado de insuficiencia respiratoria que ya saben su definición y que ustedes ya conocen, que hemos visto cuando hemos visto sintomatología cardiovascular e insuficiencia cardíaca. Va a llevar a cor pulmonale crónico, es decir, primero hace insuficiencia respiratoria crónica, no en estos casos, cualquiera de estos, y luego eso desencadena una falla ventricular derecha que va a ocasionar una insuficiencia cardíaca izquierda. Eso se llama cor pulmonale crónico, que lo hemos visto casi al final de los temas. Entonces, todos los pacientes que tengan insuficiencia respiratoria crónica van a llegar a tener cor pulmonale crónico. De tal manera que nosotros podemos ver fisiopatológicamente que podemos agrupar las enfermedades pulmonares de acuerdo a dónde se localiza el trastorno. En síndromes obstructivos, cuando afectan la vía respiratoria, restrictivo, cuando afectan los alveolos, la pared lateral, el intersticio del parénquima pulmonar, síndromes de bloqueo alveolo capilar, síndromes donde hay un defecto en la perfusión, por ejemplo, tromboembolismo pulmonar crónico, y síndromes de desproporción ventilación-perfusión, por ejemplo, pulmonía. Estos síndromes respiratorios entonces no podemos agrupar en esos tipos fisiopatológicos. Cuando hablamos de síndrome bronquial obstructivo, tenemos tres patologías características de obstrucción bronquial: la bronquitis crónica, el asma bronquial y el enfisema pulmonar. Hablamos de síndrome bronquial obstructivo cuando son enfermedades que obstruyen, bloquean, dificultan el flujo aéreo dentro de los bronquios, generando una menor resistencia inspiratoria y mayor resistencia expiratoria. Cuando hablábamos de la resistencia al flujo aéreo, hablábamos de que es diferente la resistencia que ofrece al flujo aéreo las vías bronquiales en expiración y en expiración, mediante cambio, ¿no? Acá se produce una inversión de esa forma en la cual responden las vías respiratorias, donde hay una menor resistencia inspiratoria, es decir, el aire entra con más facilidad, la dificultad está en la expiración. Esto hace que haya claramente un aumento en la resistencia al flujo aéreo, porque hay una disminución de la luz bronquial, hay una alteración en la pared de estructuras peribronquiales que ocasionan una disminución parcial en un segmento, difusa o localizada del calibre de los bronquios. Tenemos la bronquitis crónica, el asma bronquial y el enfisema pulmonar como enfermedades representativas de este tipo de síndromes. ¿Qué sucede o qué puede llevar a la obstrucción bronquial? Los bronquios pueden obstruirse por contracción del músculo liso, típico de la crisis asmática, el broncoespasmo. La presencia de secreciones en el lumen, típico de la bronquitis crónica. Engrosamiento de la pared de la vía aérea, bronquitis crónica. Reducción o obliteración del lumen bronquial por fibrosis, igual, bronquitis crónica.
pérdida del soporte elástico y bueno, otras causas que pueden hacer que haya una alteración en el diámetro o aumento de la resistencia al flujo aéreo. ¿Qué va a ocasionar este aumento de la resistencia al flujo aéreo? Principalmente expiratorio. Aumento en la resistencia, obviamente, en la vía aérea, pero además hiperinsuflación pulmonar. El paciente va a tener mayor facilidad para meter aire, pero mucha dificultad para eliminar el aire, de tal manera que hay una retención de aire dentro de los alveolos y de los bronquios. Eso se llama hiperinsuflación pulmonar. Están como inflados los pulmones. Aumento del trabajo respiratorio. Claro, nosotros hemos visto que la inspiración y la expiración son procesos que se llevan con movimientos musculares que, habiendo una mayor resistencia al flujo aéreo, una dificultad a la expiración, el paciente tiene un aumento del gasto de energía por aumento del trabajo respiratorio que tiene que hacer para poder oxigenar bien. Disminución de la fuerza de los músculos inspiratorios por agotamiento. El paciente con crisis asmática severa, por ejemplo, llega a un momento en el cual ya no tiene fuerza para seguir inspirando o expirando. Se pierde, se cansan los músculos de la inspiración. Aumento de la resistencia vascular pulmonar por hipoxemia y trastornos en el intercambio gaseoso, claramente porque hay una dificultad en el flujo aéreo. Entonces, tenemos como concepto de un síndrome obstructivo un estado en el cual hay una disminución del calibre de los bronquios, ya sea parcial o total. Y puede ser difuso en un segmento, por ejemplo, un tapón mucoso que obstruya un segmento pulmonar, o puede ser difuso como una crisis asmática. Fisiopatológicamente, existe un mecanismo valvular que da lugar a esta situación de hiperinsuflación con dificultad a la expiración, atrapamiento aéreo por dificultad en la eliminación del aire que ingresa a los pulmones. Y nosotros vemos aquí que durante la inspiración hay una adecuada expansibilidad, pero además los bronquios se dilatan, disminuyendo de esta manera la resistencia al flujo respiratorio. Durante la expiración, el pulmón, al ser un tejido elástico, tiende a recuperar su posición de reposo normal. Hay una contracción por la misma compliance, la recuperación elástica del tejido pulmonar, y hay una disminución del calibre. Durante la inspiración, los bronquios se abren, y durante la expiración, los bronquios tienden a disminuir su calibre. Durante la inspiración, los bronquios se dilatan y los alveolos también se llenan de aire. Durante la expiración, los bronquios se contraen y el alveolo también, sin llegar al colapso. En los síndromes obstructivos, los bronquios están edematizados, pero el aire puede ingresar, aunque en una cantidad menor, pero ingresa y distiende los alveolos.
pero con cada inspiración, el aire que sale no es la misma cantidad, habiendo un atrapamiento aéreo que poco a poco va distendiendo, en este caso gráficamente, los alveolos, porque hay una disminución natural del calibre de la vía respiratoria, haciendo como una especie de válvula que permite el ingreso de aire y dificulta la eliminación del aire que entra. De esta manera, los bronquiolos terminales y los alveolos que deberían estar anatómicamente de esta forma, poco a poco llegan a distenderse, provocando este estado que se llama hiperinsuflación pulmonar o atrapamiento aéreo. Tenemos los síndromes restrictivos, otro tipo de síndrome. Ya decíamos que cuando hablamos de síndrome restrictivo hablamos de parénquima pulmonar. Entonces, aquí tenemos que la expansibilidad pulmonar está restringida. O sea, no hay una facilidad para respirar. La expansibilidad está alterada. Por ejemplo, como en una neumonía, las neumonitis, que son procesos difusos que afectan ambos pulmonares, atelectasia, que es el colapso de un segmento o de todo un pulmón, y patologías pulmonares como la fibrosis pulmonar. Enfermedades de la pleura, también derrame pleural, enfisema pulmonar, fibrotórax, neumotórax, hernias diafragmáticas, ascitis, atención o embarazos donde hay un gran desarrollo del útero que comprime y dificulta la expansibilidad pulmonar. También situaciones en las que hay depresión de los centros respiratorios, como por ejemplo por uso de medicamentos anestésicos, opioides. Y en este caso, lo principal es que está disminuida la amplitud respiratoria, la expansibilidad está restringida, pero además hay una disminución de la distensibilidad, lo cual hace que haya aumento del trabajo respiratorio, disnea como manifestación de insuficiencia respiratoria, y las causas pueden ser pleurales, diafragmáticas, depresión del centro respiratorio, enfermedades musculares o neuromusculares de vías motrices o enfermedades intersticiales como la neumonía, la neumonitis, que ocasionan disminución o restricción de la expansibilidad, disminución de la distensibilidad, aumento del trabajo respiratorio, agotamiento de los músculos respiratorios, disnea e insuficiencia respiratoria, que puede ser aguda o crónica. Síndrome de bloqueo alveolar o síndrome de alteración de la relación vascular pulmonar, enfermedades que afectan el tránsito de gases a través de la membrana alveolo-capilar, y en este caso tenemos enfermedades como el edema agudo del pulmón, el tromboembolismo pulmonar, la hipertensión arterial primaria o secundaria también, el cor pulmonar, que ya es consecuencia de una enfermedad pulmonar crónica de base, la fibrosis intersticial, una tuberculosis diseminada con grandes áreas cicatrizales, tuberculosis biliar, fibrosis después de una radiación por tumores, los cuales el paciente haya necesitado recibir radiación, por ejemplo, mamas, cáncer de mama, neumonía intersticial y finalmente carcinomatosis, los cuales que
llegan a producir una diseminación tipo familiar a nivel de ambos campos pulmonares que determina una alteración en la difusión de gases a través de la membrana alveolo-capilar. Entonces vamos a ir viendo algunas enfermedades en particular que están dentro de estos síndromes respiratorios y vamos a ver en primer lugar el asma. El asma es una enfermedad inflamatoria. Es una enfermedad inflamatoria obstructiva que da lugar a una disminución importante del flujo aéreo a través de la vía respiratoria por una obstrucción debido a que hay una hiperreactividad. Los bronquios son hiperreactivos, es decir, esa persona tiene un sustrato alérgico donde se produce una reacción antígeno-anticuerpo y liberación de sustancias mediadoras a nivel de la mucosa bronquial que producen edema, que producen obstrucción y aumento en la secreción de moco, lo cual llega a producir una disminución del volumen bronquial. Es frecuente, afecta hasta el 5% de la población a nivel mundial, en algunas poblaciones más frecuentes, sobre todo en aquellas poblaciones donde hay mucha contaminación del aire ambiente. Y etiológicamente se puede dividir en asma intrínseca y asma extrínseca. La más frecuente es el asma extrínseca. Es el asma que se presenta desde niño, desde los 2, 3 añitos, y que se presenta siempre bajo las mismas circunstancias. Es decir, va a cambiar el tiempo, cambia la presión atmosférica, hay más humedad, o hay polvo, o hay elementos en el aire que hacen que una vez que ingresan al árbol respiratorio desencadenen una respuesta inflamatoria. Tiene variaciones estacionales, se presentan principalmente en la primavera, donde hay más viento y hay mayor contaminación del aire ambiente, y también se presenta en circunstancias típicas, como por ejemplo cuando el niño ríe mucho, o cuando el niño llora, o cuando hace ejercicio también se puede presentar la crisis asmática. Este tipo de asma extrínseca que se inicia en la niñez tiende a desaparecer con el tiempo hasta habitualmente desaparecer hacia el ingreso a la pubertad. 12, 13 años, 15 años, por ahí al inicio de la adolescencia, ya la crisis disminuye y a futuro se presentarán excepcionalmente. A diferencia de la asma intrínseca, que no necesita un determinado factor desencadenante y que se presenta como crisis asmática ya en la edad adulta. Después de los 30 años, ya en adultos, y es una condición donde hay constantemente edema, aumento de la mucosa bronquial, aumento en la secreción de moco, broncoconstricción, y se llama asma perenne. Ya no es asma como la extrínseca, que tiene un factor desencadenante. Aquí no, aquí ya es un estado que va a progresar y que necesita un tratamiento, no de la crisis, sino un tratamiento permanente, y por lo tanto resulta ser una condición que implica gravedad, y eso va a evolucionar
o evoluciona sin tratamiento adecuado hacia una insuficiencia respiratoria crónica, EPOC, las consecuencias que ya saben. Entonces, hay una asma extrínseca que es en los niños, que se presenta en crisis en determinadas circunstancias que ya la mamá conoce, que ya el niño conoce, y el asma intrínseca que se presenta en el adulto y que ya no depende de causas externas para presentarse y que es persistente. Ambas comparten las mismas características, es la misma enfermedad en diferentes grupos etarios y con diferentes desencadenantes. Ambas comparten el hecho de que hay inflamación de la pared bronquial, edema de la mucosa bronquial, aumento en la secreción de moco y obstrucción bronquial. Entonces es un síndrome obstructivo donde la característica principal es que hay una hiperreactividad bronquial, es decir, los bronquios son reactivos a condiciones intrínsecas o condiciones extrínsecas. De acuerdo a la gravedad y la persistencia de los síntomas, la enfermedad se puede clasificar en 4 grupos: como intermitente, como persistente leve, persistente moderado y persistente severo. Es importante en este momento diferenciar el asma bronquial de las crisis asmáticas. Yo puedo tener en este momento, puedo ser una persona asmática y puedo decir, tengo asma bronquial, pero no estoy en crisis. Hay diferencia. Tengo la condición, pero no, en este momento no tengo broncoespasmo, no tengo edema de la mucosa bronquial, no tengo insuficiencia respiratoria. Entonces, el asma bronquial es la enfermedad y la crisis asmática es parte de sus manifestaciones en las cuales el paciente puede entrar y salir de forma intermitente. Entonces, el asma intermitente es cuando el paciente tiene síntomas menos de una vez por semana, es decir, tiene crisis menos de una vez por semana, las exacerbaciones son breves, no necesita hospitalizarse, mejora con medicamentos usuales. Los síntomas nocturnos no aparecen más de 2 veces por mes y tiene un volumen expiratorio y una presión expiratoria que da lugar a una función pulmonar mayor al 80%, un volumen expiratorio forzado y un pico del flujo expiratorio mayor al 80%, con una variación de ambos parámetros de capacidades y volúmenes pulmonares menor al 20%. Esta es la típica asma extrínseca que vamos a ver en los niños. Puede existir también asma persistente leve. Aquí los síntomas aparecen más de una vez por semana, pero menos de una vez al día. Las exacerbaciones afectan la actividad. El paciente tiene que faltar al trabajo o tiene que ir al hospital para que lo nebulicen, ponerle medicamentos endovenosos, y también afectan el sueño. El paciente siente tos en la noche, tiene tos en la noche, tiene sensación de ahogo, síntomas de broncoespasmo. Los síntomas nocturnos aparecen de forma más constante, más de 2 veces por mes, y tienen un volumen expiratorio forzado o un pico de flujo expiratorio mayor al 80%, no varía en relación al anterior, y una variabilidad de estos parámetros que oscila entre el 20 al 30%.
clasificar dentro del asma persistente, el asma intrínseca o del adulto y que está constantemente sintomático. Tiene síntomas diarios, tiene que andar con su broncodilatador en el bolsillo, tiene exacerbaciones que afectan sus actividades, que afectan el sueño, tiene síntomas nocturnos con frecuencia, más de una por semana, el volumen expiratorio forzado y el pico expiratorio, del flujo expiratorio también ya se ve disminuido y tiene una variabilidad en estos parámetros mayor al 30%. Es decir, ya afecta la calidad de vida, no hay recuperación hacia un estado donde no hay broncoconstricción, sino está constantemente en broncoconstricción. Y el asma persistente severo, que los síntomas son diarios, tiene exacerbaciones frecuentemente tiene que hospitalizarse, los síntomas nocturnos son también muy frecuentes, tienen limitación en sus actividades y tienen una disminución importante en estos volúmenes que se miden por espirometría. De acuerdo a esta clasificación, verán ustedes que la enfermedad total del asma bronquial puede variar en intensidad, presentarse esporádicamente o presentarse de forma persistente. La repercusión respiratoria y la respiración, las implicaciones a largo plazo también van a ser diferentes y este paciente con asma persistente severo es un paciente que requiere tratamiento constante que revierte gravedad. En estos pacientes se produce durante la crisis asmática un proceso y una respuesta inflamatoria a nivel de la mucosa bronquial que se encuentra engrosada, edematizada e infiltrada por diferentes células y mediadores inflamatorios. El músculo liso está hipertrofiado y contraído. Las células epiteliales bronquiales y bronquiolares están dañadas, edematizadas. Hay hiperplasia de las glándulas que secretan moco, por eso el paciente tiene obstrucción no solamente por la broncoconstricción, sino por la hipertrofia de la musculatura y por la presencia de secreciones que obstruyen los broncos. Esto puede venir en crisis, pero también es importante señalar que existe un reclutamiento, multiplicación y activación de células que participan en la respuesta inflamatoria con todo lo que implica la activación de células, macrófagos que están localizados a nivel de la mucosa bronquial, pero además participación de linfocitos T y linfocitos B que amplifican a través de la presencia de inmunoglobulinas, de linfocitos T, la secreción de citoquinas proinflamatorias, participan en la perpetuación de la inflamación y además en la hiperreactividad local. Fisiopatológicamente afecta principalmente los bronquios y los bronquiolos terminales. Ese es el sitio principal donde se produce la obstrucción. Ese es el sitio donde se produce un gran incremento de la resistencia al flujo del aire. Aumenta la secreción de moco, hay como manifestación tos, la broncoconstricción que está mediada por aferentes vagales y todo esto está mediado por la respuesta inflamatoria donde la presencia de inmunoglobulina
tiene una gran importancia y están además involucrados los mastocitos y los basófilos, que saben ustedes que son células que secretan sustancias vasodilatadoras y broncoconstrictoras, vitamina, glicina, que son parte del edema tisular que se produce en cualquier lugar donde estén estas células y esta inmunoglobulina. Las consecuencias a nivel respiratorio es que hay una obstrucción principalmente expiratoria, el aumento de la resistencia al flujo aéreo, lo cual condiciona una disminución del volumen expiratorio forzado en un segundo y una alteración en la relación ventilación-perfusión con una disminución importante de la capacidad vital forzada. Hay una menor capacidad ventilatoria, un mayor volumen residual y un mayor volumen residual final. Esto es lo que llamamos atrapamiento aéreo e hiperinsulación pulmonar. Cuando preguntamos qué sucede cuando hay atrapamiento aéreo o en un estado de hiperinsulación pulmonar, hablamos de que hay una menor capacidad vital, un mayor volumen residual y un mayor volumen residual final. Eso significa que aumento de espacio muerto. Aumento de espacio muerto. En cuanto al intercambio gaseoso, va a haber una desigual distribución de la difusión gaseosa. Va a haber una alteración en la relación ventilación-perfusión. Habrá una adecuada perfusión con una disminución de la ventilación. Se altera esta relación ventilación-perfusión, hay un ensanchamiento del gradiente alveolo arterial de oxígeno, claro, porque hay una adecuada perfusión con una disminución de la cantidad de oxígeno alveolar y por lo tanto hay un cero. Aumenta el trabajo respiratorio, lo que provoca fatiga muscular, tanto en inspiración, principalmente en expiración, y además la misma hiperinsulación hace que el trabajo diafragmático, que varía durante la inspiración y la expiración, prácticamente quede anulado por un aplanamiento diafragmático secundario a la hiperinsulación y al atrapamiento aéreo. Esto condiciona también que haya consecuencias cardiovasculares. Las consecuencias cardiovasculares en un paciente con estos trastornos que no se resuelven o que están de forma persistente, va a desarrollar además hipertensión capilar pulmonar. ¿Por qué? Porque si bien hay una adecuada perfusión, pero no hay una adecuada oxigenación, y eso condiciona una mayor dilatación capilar pulmonar, secundaria a la hipoxia alveolar, los efectos mecánicos de la hiperinsulación y la liberación de mediadores que determinan vasoconstricción. Si hay hipertensión pulmonar, va a haber un aumento de la poscarga del ventrículo derecho. Si aumenta la poscarga del ventrículo derecho, sabemos que el ventrículo derecho no tiene la capacidad de resistir una sobrecarga a largo plazo, lo cual provoca una falla ventricular derecha secundaria a la hipertensión pulmonar, y esta falla ventricular derecha condiciona disminución del volumen de la precarga hacia el ventrículo izquierdo y condiciona una disminución del gasto cardíaco del volumen sistólico
del gasto cardíaco minuto y aparición del pulso paradójico con disminución de la inspiración y aumento de la expiración. Y lo más importante de todo esto es que la aparición de un trastorno respiratorio obstructivo, de una crisis asmática persistente, no solamente va a tener consecuencias respiratorias, sino va a tener consecuencias a nivel del corazón. Va a llegar a producir hipertensión arterial pulmonar, falla del ventrículo derecho y de esa manera disminución de la precarga hacia el ventrículo izquierdo y disminución del gasto cardíaco, que es sinónimo de insuficiencia cardíaca. En este caso, el paciente va a estar con insuficiencia respiratoria y además insuficiencia cardíaca. Durante la crisis asmática, clínicamente el paciente va a tener, en ese momento, durante la crisis, vuelvo a recalcar que no es el paciente que tiene asma bronquial, el paciente que tiene asma bronquial y no está en crisis, lo examinamos y está normal, no encontramos nada. Vamos a encontrar elementos semiológicos muy claros cuando el paciente esté en crisis. Entonces vamos a encontrar primero manifestaciones de los reflejos defensivos de los cuales hemos hablado, que es principalmente tos. Entonces, ¿cómo se inicia una crisis asmática? Con tos. Una crisis asmática la vamos a reconocer en un familiar, en un paciente, cuando de la nada empieza a toser. Y la tos, en lugar de desaparecer, va empeorando rápidamente. Y cuando ocultemos, ¿qué vamos a encontrar? Manifestación de la disminución del calibre bronquial, que se manifiesta o se oye como sibilancias. Sibilancias difusas en ambos campos pulmonares. No hay crisis asmática con sibilancias en un solo pulmón. No hay. Eso es otra cosa. Sibilancias en ambos campos pulmonares. Y habitualmente de base a vértice. Disnea, claro, el paciente está con una broncoconstricción, está con una alteración en la llegada de aire, principalmente en la salida de aire, rigidez torácica por atrapamiento aéreo, aparición del pulso paradójico en los casos más severos, leucemia, hipercapnia, gasometría, acidosis respiratoria. Todo esto es típico de una crisis asmática. Como ven, este es un bronquio normal, con la musculatura normal, la mucosa bronquial y sin secreciones. En una crisis asmática entendemos que el bronquio reacciona con una respuesta inflamatoria generalizada, no es un segmento, no es un solo grupo de bronquios, es generalizada, donde hay edema de la mucosa bronquial y presencia de secreción, cosa que obstruye la vía respiratoria. En estados de crisis asmática persistente, en un asma, lo que hemos visto, como asma grave o asma perenne, no solamente hay edema de la mucosa bronquial con presencia de moco, sino que hay engrosamiento de la musculatura bronquial, engrosamiento de la musculatura bronquial, lo cual también provoca aumento de la broncoconstricción. Esto se debe entonces la crisis asmática a una condición especial que es la hiperreactividad bronquial. No todos vamos a tener crisis asmática. Tiene que haber una predisposición a esa reacción frente a determinado alergeno o determinada sustancia que provoque
una reactividad bronquial, broncoconstricción, edema bronquial, y esto es muy típico, se lo puede observar claramente en una espirometría donde va a dar como resultado un patrón obstructivo que responde a broncodilatadores. Le da broncodilatadores y el paciente mejora su espirometría. Este es un score de gravedad de la crisis asmática de acuerdo a la edad, menor de 6 años, mayor de 6 años, se le pone una puntuación de 0 a 3, donde mientras mayor broncoespasmo, mientras más tiempo dure la crisis, más síntomas vamos a escuchar. Existe un momento en la crisis asmática donde prácticamente no se ve. ¿Eso qué significa? ¿Que no está con crisis? No. Significa que el paciente está tan hiperinsuflado que no puede ni inspirar ni expirar, por lo tanto no se oye nada, hay un silencio auscultatorio. Pero el paciente claramente va a estar en una paranca insuficiencia respiratoria, pero ya no vamos a escuchar. Eso significa que el paciente está grave, que el paciente hay que atenderlo de manera urgente, adrenalina, corticoides, broncodilatadores, en fin, capaz que hasta pueda necesitar una intubación y ventilación asistida hasta que el paciente mejore. De acuerdo a esta puntuación, según estos criterios, la presencia de sibilancias, si no existen, si solamente son al final de la expiración, si están en toda la expiración, si están durante la expiración y la expiración, el uso de musculatura accesoria, eso da una puntuación de 0 a 3. Y ahí se clasifica que la crisis asmática puede ser leve, moderada o grave. Bueno, aquí nos vamos a quedar.